recordar también que hace unos días se publicó el informe de producción donde se ha podido observar que en abril hemos registrado un crecimiento. Vamos a analizar todos estos temas con el profesor Jorge González Izquierdo, economista de la Universidad Pacífico. Profesor, gracias por acompañarnos. No, a ustedes por invitarme. Profesor, para empezar, en abril se registró un incremento de nuestra economía, 5.28%. Hemos tenido meses, bueno, al menos este 2024, en los meses que han pasado, se ve una tendencia al alza. Pero, ¿con esto ya hemos salido de la recesión o todavía no? Porque incluso hasta el exministro Castilla refería que sí, ya podíamos decir eso. El crecimiento del 5.28 es un crecimiento atípico y no sostenible en el tiempo, porque refleja condiciones climatológicas benignas y refleja el levantamiento de la veda, los efectos del levantamiento de la veda sobre la pesca, ¿no? De anchoveta. Todo. El sector agrícola te creció 36%, que es un crecimiento pues que obviamente no es sostenible. Y la pesca te creció 158%, que también pues claramente no es sostenible. Claro. Y la manufactura primaria te creció 32%, claramente que no es sostenible. Eso fue por impulso también de la pesca, ¿verdad? Claro, pues pesca. Entonces es un crecimiento que no es sostenible en el tiempo, ¿no? Refleja condiciones transitorias, ¿no? Temporales, y que pronto va a encontrar. Sin embargo, el INEI calcula, y eso poca gente le da importancia, calcula el promedio de crecimiento de 12 meses, bajo 12 meses, que se te mide mejor el pulso de la economía, y después de muchos meses, en abril ha registrado por fin una cifra en azul, porque venía estando en rojo, en rojo, claro, en rojo, en rojo, en abril en azul, de 0.32%, por lo cual yo digo que ya hemos acabado, hemos dejado atrás la recesión que nos venía quejando, y hemos empezado un proceso de recuperación. Para que me entienda la gente, es como cuando uno se enferma, ¿no? Estaba sano, me enfermo, y empiezo un proceso de recuperación hasta que vuelva a estar sano. De ahí de arriba es ganancia. Todavía yo pienso que hemos empezado un proceso de recuperación. Todavía. ¿Esa ganancia sería el crecimiento, lo que nosotros conocemos como crecimiento? Claro, una vez que estemos sanos, el equivalente a sano, todo crecimiento posterior a eso es neto, ¿no? En todo caso, ahorita no podemos afirmar que el Perú está creciendo económicamente, se está expandiendo, que la economía se está expandiendo. Tenemos que emplear correctamente el concepto de que la economía peruana está recuperándose de la recesión vivida el año 2023. Ahora, bajo estas perspectivas también el ministro de Economía, José Arista, refiere que a este paso llegamos a 3.2% de crecimiento anual. ¿Será posible esto? Yo creo que este año vamos a estar alrededor del 3%, un poco más, un poco menos, y en gran parte ayudados también por los retiros de las AFPs, ¿no? Que hoy día he visto de que son un poco más de 3 millones ya de afiliados que han hecho ya su solicitud de retiro, ¿no? Lo cual tranquilamente, bueno, según estimados de la SBS, que yo creo que va a tener que ajustar esos estimados, pero bueno, los que hizo inicialmente, alrededor de 30.000 millones de soles estaría lanzándose a la calle, a bolsillos de estos trabajadores. Y mucho va a depender de cuánto de esa plata que recibe lo va a gastar en consumo. En el consumo interno. Así. Si se va, por ejemplo, para el ahorro, ¿contribuiría o no? Hoy, 2024, de acá a diciembre o al primer semestre del 2025, contribuye, sí, pero menos que si se fuera al consumo directamente. El mayor impacto va a estar si el grueso de ese dinero se va a consumo. ¿Se podría, profesor, se tiene quizás esta información, este retiro de las AFPs en puntos, quizás cuánto representaría o cuánto fomentaría el crecimiento de nuestro país si es que fuera el consumo interno? Es muy difícil de estimar. Eso va a depender del valor del multiplicador, ¿no? Que se estime. Pero podría, no sé, difícil de decir. Difícil, perfecto. Ahora, ¿qué otros factores también? Vemos la inflación que ya llegó al rango meta, pero por ahí el Banco Central de Reserva se ha quedado con las tasas detenidas también. Cuidado. Y esto incluso el mismo ministro de Economía estaba un poco reclamando, ¿no? Que ya le bajan a las tasas para fomentar el consumo. No, mira,
Es que la razón principal del Banco Central de Reserva en el Perú es la estabilidad de precios. Esa es su razón principal. Lo otro es secundario. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que si bien la inflación total ha hecho esto, ¿no? Y en el mes pasado, en mayo, ya llegó a 2% dentro del rango meta. Sin embargo, hay otro concepto de inflación que hay que mirar. ¿Cuál es? Y que el Banco Central, todos los bancos centrales lo miran así. Se llama la inflación. Acá en el Perú le llaman subyacente y internacionalmente le llaman core, inflación core, C-O-R-E, core. ¿Qué es eso? Es la inflación que le quitan todos aquellos precios que son muy variables. O sea, la energía y los alimentos. Y le quitan los alimentos y energía. ¿Para qué? Para aislar las fuerzas que te suben los precios, pero estas fuerzas son más o menos permanentes, ya no transitorias. Y esa inflación core en el Perú ya van 2 meses que está subiendo. Un ejemplo, profesor, de estas actividades, de los rubros, ¿no? Que son o que no incluyen, no se incluyen en este grupo. Es alimentos, el precio del pollo, por ejemplo. Porque tú sabes que el precio del pollo baja. Esos son los variables. Y los que no suelen variar tanto. A todo el resto. ¿Transporte, por ejemplo? Transporte, manufactura, todo el resto. Y en el caso de ellos está incrementándose. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que en abril hizo esto. En mayo hizo esto, está en 3.10, está encima del rango meta. Y el Banco Central ha visto eso y ha dicho, cuidado. ¿Y por qué mejor me mantengo en mi 5.75? ¿No? ¿Y por qué no ha por qué se ha registrado este incremento en el caso de la inflación subyacente? En el caso de la inflación subyacente te puede explicar varios factores, ¿no? Por ejemplo, la inflación subyacente, como lo llama el Banco Central, te refleja cada vez más presiones de gasto, de demanda. Ahí puede estarse reflejando ya el hecho de que la política fiscal se está haciendo más expansiva. También retiros de CTS, como que ya se hizo. Ese tipo de cosas que hacen que los agentes económicos tengan un poder. Y también la bajada de tasa de interés de referencia del Banco Central que ha hecho, ¿no?, que las tasas activas de cuando tú vas a pedir un préstamo, el costo ha comenzado a hacer esto, fuerte. O sea, básicamente porque un peruano tiene dinero para consumir en cualquier otro rubro, podría provocar que la inflación subyacente crezca. Claro. Mira, en Chile, no la única, pero una de las razones principales que los economistas chilenos y el Banco Central de Chile dijo, por el cual la inflación subió y se puso media dura en bajar, eran los retiros de las AFPs allá también. Uno de los factores. Ahora, o sea, que eso impacta. ¿Y esto cómo podría golpear o retener un poco este intento de crecimiento que estamos teniendo o esta recuperación? ¿La podría detener? No, el que haya mantenido, porque hay que ver qué pasa ahora con la inflación core en el mes de junio, este mes. No, porque si retoma otra vez su tendencia a la baja y dependiendo de otros factores, el Banco Central puede ajustar a mandarse unos 25 puntos básicos menos, ¿no? ¿Y solo depende de factores locales o está interviniendo quizás factores internacionales? No. Bueno, los factores internacionales nos están ayudando más bien, ¿no? El precio de los alimentos sigue bajando, trigo, maíz, ¿no? Soya, aceite de soya. El precio del petróleo que es relevante para nosotros, el Texas, está bajando también, ya está debajo de los $80, dependiendo ahí de días que a veces sube, a veces baja, ¿no? Pero la tendencia, entonces más bien nos está ayudando. Entonces, bueno, en una idea general, ¿no? Tanto el retiro de la CTS como el retiro de la AFP podría generar un incremento de la inflación. Generar un incremento de precio, dependiendo cómo se gaste, te repito. Si va fundamentalmente a consumo, sí puede estimular a la economía un poco más y quizá estimular un poco más los aumentos de precios. Ahora, ¿cómo se viene observando el trabajo que está haciendo el gobierno para seguir fomentando esta recuperación, profesor? Vemos que el gobierno está pidiendo facultades legislativas, vemos a un Congreso también que está muy apurado en aprobar proyectos como, por ejemplo, este sistema de reforma de pensiones, que muchos han sido criticados. Las probables rebajas de
de IGB, exactamente, de impuesto a la renta, los incentivos tributarios, ese tipo de es. cosas. Eso es feo, eso es malo, señores congresistas, eso es malo. No lo sigan haciendo. Y el gobierno de la presidenta Boluarte está haciendo una política fiscal expansiva porque el déficit fiscal total está ya en 3.9%. ¿Sí le puede explicar a nuestra audiencia a qué se refiere con política fiscal expansiva? Claro, lo que está sucediendo con el gobierno de la señora Boluarte es que el gasto no financiero en consumo y sobre todo en inversión pública está así, amigos, sube, sube, sube. O sea, el gobierno está gastando más dinero en obras públicas. ¿Solo en obras o no, consumo, planillas? Planillas también. Menos en consumo, más en inversión. ¿No? Y también la recaudación tributaria en todo el periodo de enero-mayo, ¿no? Ha bajado un poquito, pero lo que está explicando lo fuerte del déficit es el aumento del gasto no financiero. Entonces ahí va un choque, ¿no, profesor? Porque si no se tiene dinero para gastar, ¿qué se va a gastar, no? Ahí empieza el déficit. El tema es que estaría coexistiendo una política fiscal expansiva con una política monetaria que está haciéndose menos restrictiva porque las tasas de interés están bajando. Entonces, mucho cuidado con eso, señor ministro de Economía. Normalmente la política fiscal y la monetaria, existe un trade-off entre ellas, ¿no? Cuando la monetaria se está haciendo expansiva, la fiscal no puede al mismo tiempo ser también fuertemente expansiva porque corremos el riesgo, el peligro, de que los precios comiencen otra vez a subir, ¿no? Ahora, a pesar de este panorama, ya se van haciendo proyecciones. Por ejemplo, el ministro de Trabajo dice que si la economía sigue en crecimiento, al segundo semestre van a empezar, o podría haber incluso un incremento del sueldo mínimo. La última vez que se subió el sueldo mínimo fue en abril del 2022. Abril del 2023, abril del 2024, 2 años. Y la inflación entre abril del 2022 y abril del 2024 ha sido relativamente alta la inflación. Entonces yo creo que hay que estudiar seriamente la posibilidad de aumentar el sueldo mínimo. Pero mi punto de vista es que primera condición para aumentar el sueldo mínimo es que la economía haya agarrado ya un proceso fuerte, sostenido, ¿no?, de recuperación. Ahí. Porque si está tembleque, no se puede subir el sueldo. Pero si ya la economía hace esto fuerte, un proceso de recuperación, ahí. Eso creo yo que podría darse en el último trimestre de este año o primer trimestre del año que viene. Y la segunda condición es que solamente debe ajustarse por 2 razones. Primero, por la inflación transcurrida entre abril del año 2022 y el momento en que se decide subir el sueldo mínimo, se calcula la inflación, eso, más un estimado de aumento de productividad, pero solo de la mano de obra que es, digamos, que se acoge al sueldo mínimo. Yo he escuchado colegas míos que dicen que debe usarse un estimado del aumento de productividad de toda la economía. No. Tiene que ser a los formales. Claro, de los trabajadores que son susceptibles de estar ganando el sueldo mínimo. De ellos hay que estimar. Yo pienso que ese incremento de productividad es bien bajo. Entonces, por lo tanto, el aumento en el sueldo mínimo no debe ser un aumento que nos llame la atención, tiene que ser un aumento bien moderado, ¿no? Perfecto, profesor. Antes de cerrar la entrevista, quería preguntarle también su opinión sobre el desenvolvimiento de las actividades económicas. En abril hemos visto el panorama en pesca, en agricultura, en restaurantes ha caído, y llama la atención que minería ha caído también, sí, ¿no? ¿Por qué no hubo producción? Exactamente. Sí, pero ¿Nos ya debe no preocupar es. esto? Sí, no, en absoluto. Ya no es por problemas sociales, políticos, de que te tomaron una carretera, te tiraron una bomba, te incendiaron parte de la mina. No, ya no. Ya se debe a cuestiones internas propias de la explotación. Por ejemplo, que en algunas minas ya la ley del mineral ha bajado. Y en otras compañías mineras han hecho mantenimiento, entonces para hacer el mantenimiento de sus equipos te paran pues cierto periodo. O sea, ya son básicamente, principalmente, causas, digamos,
del mismo negocio. De las mismas operaciones. Perfecto, profesor. Le agradecemos mucho por habernos dado esta clase tan didáctica. El profesor Jorge González Izquierdo, economista de la Universidad del Pacífico, explicándonos un poco sobre la economía, cómo va la inflación subyacente y también por qué el Banco Central de Reserva no o mantiene todavía su tasa